Hola mis hermanos y mis amigos, que la bendición de Dios esté sobre ustedes en todo momento. Estamos estudiando los milagros de Jesús. Este es un estudio más sobre los milagros de Jesús. Tanto que hemos aprendido de ellos, tan bellos que son. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de uno que estudiamos hace 2 semanas. La semana pasada estuvimos preparándonos para el evento de las vacunas, por eso no hubo estudio, pero reanudamos hoy. Vamos al libro de Mateo capítulo 14, libro de Mateo capítulo 14, para continuar la historia que comenzamos hace unas 2 semanas. Si se recuerda, Jesucristo y sus discípulos están a orillas del mar de Galilea, y al final del día, luego de alimentar a casi 5,000 hombres, ¿verdad? Y otros miles de mujeres y niños, Él los pone en una barca y van al otro lado del mar de Galilea, que en realidad es un lago grandísimo. No es un mar abierto, sino un lago. Le llaman el mar de Galilea, también el mar de Tiberias. Vamos a Mateo capítulo 14. Hace 2 semanas estuvimos en Marcos 6 y aprendimos varias cosas de este evento, la primera mitad de este evento, ¿verdad? Y fue de Marcos 6. Pero hoy vamos a Mateo 14, vamos a repasar esta lectura. La primera vez escogí Marcos 6 porque habían detalles allí en Marcos 6 sobre esta historia que Mateo no cubre, pero hoy vamos a cubrir otros detalles que Mateo sí cubre y Marcos no cubre. Así que vamos a Mateo 14, versículos 22 al 33 para leer la palabra de Dios en esta hora. Pedimos al Señor que, Señor, háblanos a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, Padre, y que tu palabra haga hueco en nuestros corazones y germine esa semilla. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Mateo 14, versículos 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Bella, bella, bella lectura de este evento, esta historia bíblica. Ahora usted se recuerda mejor. De allá de Marcos 6, cuando estudiamos esto hace 2 semanas, aprendimos varios puntos. Por ejemplo, número 1, Jesucristo se apartó para orar. Se apartó para orar. Está orando por la gente, está orando por los discípulos, y también está orando por fortaleza para él mismo, porque a pesar de que es Dios, está encarnado, está en carne y hueso, como usted y como yo. Se cansaba, le daba hambre, le daba sueño, y más importante aún,
estaba enfrentando a Satanás a diario. Sí, Jesucristo enfrentando a Satanás a diario. Todas las tentaciones que usted y yo tenemos. Él no pecó, él se mantuvo sin pecado. Pero fíjese, está aquí orando. Si Jesucristo tiene necesidad de oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar a Dios? Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y dediquemos tiempo para orar a Dios a diario, varias veces, aún en el trabajo usted puede estar orando. Número 2, también aprendimos que todos enfrentamos vientos contrarios en la vida. O sea, los problemas son vientos contrarios en nuestra vida. Los discípulos remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario. Y no por una hora, toda la noche estuvieron así. ¿Cuántas veces en nuestra vida sentimos que el viento nos es contrario? Todos tenemos problemas y todos enfrentamos vientos contrarios, aún los discípulos. Esa es la enseñanza ahí. Aún los discípulos de nuestro Señor Jesucristo enfrentaron vientos contrarios. Nosotros también. Y así como los discípulos, a veces nos encontramos en medio del mar, en el mar de esta vida, fíjese, con el viento en contra, a las olas grandes a nuestro alrededor y todo está oscuro. Sí, a veces nos pasa igual y nos entra la desesperación igual que a ellos y la incertidumbre. Somos humanos, pero Dios ha prometido que está y estará con nosotros y nos sostendrá. Esa es la promesa de Dios. Número 3, también aprendimos que Dios te ve luchando, así como los vio a ellos remar contra el viento. Era de noche y Jesucristo estaba lejos, recuérdese, pero Dios lo sabe todo y Dios está en todas partes. Nada se le escapa a Dios. Así que a pesar de la oscuridad y a pesar de la distancia, Jesucristo les veía que estaban remando en contra del viento. Jesucristo los vio remar. Dios sabe, conoce y está al tanto de todo lo que está pasando en tu vida. Dios te ve y sabe por lo que estás pasando. Sabe, lo conoce a detalle. Y te ve remar contra el viento, igual como vio a los discípulos. Él sabe tus preocupaciones, tus luchas, tus dolores, y se interesa por cada detalle de tu vida. Dios siempre viene al rescate. Y siempre viene al rescate en el tiempo que Él escoge como el tiempo perfecto. Vino a ellos entre 3 y 6 de la madrugada. Pero ¿por qué no antes? Estudiamos esto también. Cuando estamos enfrentando un problema, la situación dolorosa, nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué demoras, Señor? ¿Te has olvidado de mí? ¿Dónde estás? ¿Me has dado la espalda? Dios, ¿dónde estás, mi Dios? Nos hacemos esas preguntas. Pero ¿sabe qué? Él no se olvida, ni se demora, ni nos da la espalda. Siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo para rescatarnos, al tiempo preciso y perfecto de Él. Número 4, por último aprendimos que Dios tiene poder sobre toda su creación y sobre los vientos contrarios de la vida. Mira cómo vino a rescatar a los discípulos, andando sobre el mar. Nada ni nadie detiene a Dios. Dios es todopoderoso. Él no tiene obstáculos de gente que le pueda hacer de obstáculo a Él, ni de distancia, no tiene obstáculos de tiempo, no tiene obstáculos de dinero. Dios tampoco tiene obstáculos naturales. Vino a ellos andando sobre el agua, de noche y contra el viento. Él hará milagros para ayudarte, a ti y a mí. Hará milagros
Y los hace, ¿sabes? Los hace. Todos los días. Todos los días. Ahora fíjate lo que les dijo cuando vino a ellos. Tened ánimo, yo soy. No temáis. Jesucristo les está diciendo a ellos y a nosotros, ¿verdad? Yo soy el creador de todo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, que estoy aquí en este momento y estaré contigo para ayudarte. No temas, no temas. Entiende que así como Él caminó por encima del agua, Él está por encima de cualquier enfermedad. Él está por encima de cualquier problema y por encima de cualquier situación que nosotros podamos enfrentar. Él está por encima. Dios es más grande que cualquier problema. Y si el Señor está presente, ahí como lo ha prometido, no hay por qué desesperarnos o por qué temer. Hoy aprenderemos un poquito más, ¿verdad?, de la experiencia de Pedro. La experiencia que Pedro acaba de pasar en lo que leímos tiene lecciones importantes para nosotros hoy día. Número uno, fíjate, Pedro puso su fe en Jesucristo y logró caminar sobre el mar. ¡Wow! Recuerda que ellos no sabían que era Jesucristo el que estaba caminando sobre el mar. Estaba oscuro, no veían claramente quién era. Pensaban que era un fantasma, un espanto que venía a ellos. Pero fíjate en el versículo 28, Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Como diciéndole, yo sé que si eres tú, Jesús, tú y solo tú tienes poder para que yo también camine sobre el agua. Fe de Pedro. Pedro está expresando su fe. Si eres tú, tú puedes hacer que yo camine sobre esta agua. Pedro sabía que si era un fantasma, él no podría caminar sobre el agua, pero que si era el Señor Jesucristo, sí lo podría hacer por el poder de Jesucristo, no por su propio poder, por el poder de Dios. Y fíjate ahora en el versículo 29, Pedro escucha la voz de Jesús que le dice, ven. Si expresaste esa fe, ahora demuéstrala. Ven. Y Pedro confió en Jesucristo y se baja del bote. ¿Te fijas? El ejercicio de la fe. Esto es fe en acción. Sin salvavidas, en medio del mar de Galilea, oscuro, con viento y con oleaje. Usted sabe que cuando hace mucho viento, las olas azotan. Con todo y eso, Pedro se baja del bote para caminar sobre el agua. Un acto de fe. Esto es confiar en Dios. El mar seguía embravecido porque el viento seguía soplando fuerte, ¿sabe? Cuando Pedro se baja del bote. Pero a pesar de eso, Pedro caminó sobre las aguas por el poder de Jesús, que fue desatado por la fe de Pedro. Pedro camina sobre el agua por el poder de Jesucristo, que fue desatado ahí por la fe de Pedro. Esa es la misma fe y confianza que debemos tener nosotros, los cristianos. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando ejercitamos nuestra fe en Dios, Él hace que caminemos sobre el agua. ¿Te fijas? O sea, Él nos permite pasar por encima de los problemas. Él nos permite ser victoriosos cuando enfrentamos todos los problemas, los vientos contrarios que tenemos en la vida. Por fe. Número 2. Pedro dejó de concentrarse en Jesucristo y comenzó a hundirse.
Fíjese que el primer punto que aprendemos de Pedro es que Pedro puso su fe en Jesucristo y logró caminar sobre el mar. Eso es un evento que es tremendo. Ningún otro discípulo pudo caminar sobre el mar. Ni Juan, ni Pablo, solo Pedro. Oiga, qué clase de milagro. Pero aquí en el punto número 2 que estamos estudiando ahora, es que Pedro dejó de concentrarse en Jesucristo y comenzó a hundirse. Pedro podía andar sobre el mar mientras se concentraba en Jesucristo. Pero Pedro comenzó a concentrarse en el viento fuerte y en las olas y tuvo miedo. Ahí es donde le entró miedo, cuando se concentró en el viento fuerte y en las olas. Y como consecuencia del miedo, comenzó a hundirse. ¿Te fijas? Esta es una gran lección para nosotros. Si solo nos concentramos en nuestros problemas, en nuestros dolores, en nuestras dificultades, nos viene el temor y la desesperación. Y nos hundiremos. Delo por sentado que nos hundiremos. Pero si nos concentramos en el poder, la misericordia y el amor de Dios para con nosotros, nos mantendremos a flote. Nos mantendremos a flote. Haremos como Pedro, caminar sobre los problemas. No habrá temor, no habrá ansiedad, a pesar de los vientos contrarios y a pesar del oleaje fuerte. Sí, porque recuerde, todos vamos a enfrentar vientos contrarios, aún los cristianos. Pero a pesar de eso, si nos concentramos en el poder, la misericordia y el amor de Dios para con nosotros, nos mantendremos a flote. Concéntrate siempre, cristiano, en el poder de Dios y en su amor por ti. Un amor de cruz. Un amor de cruz. Número 3. Pedro clamó a Jesucristo que lo salvara. Y Jesucristo lo salvó. Qué lindo, qué lindo. Mire que Pedro no pidió ayuda a sus compañeros. No empezó a llamar a Juan ni a Bartolomeo. No les pidió que le tiraran una soga para que lo rescataran. Pedro clamó a quien él sabía que era el único que lo podía salvar. Jesucristo. Clamó al Señor. ¿Qué dijo él? Señor, sálvame. Ahí lo leímos. Pedro exclamó, Señor, sálvame, a Jesucristo. Y la mano de Dios mismo, qué bello, la mano de Dios mismo lo agarró y lo levantó del agua. Qué bueno que Pedro supo a quién pedir socorro. Debemos pedir a Dios por nuestras necesidades y para que nos ayude y nos socorre, y solamente a Él, ¿sabe? Solamente a Él, no a otros como muchos tienen por costumbre, estar pidiéndole a otros lo que Dios mismo puede hacer, lo que Jesucristo puede hacer. Luego de salvarle, Jesucristo le dio a Pedro un aloncito de orejas. ¿Se dio cuenta? Se fijó. ¿Qué le dijo? Después que lo salvó, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, estabas caminando sobre el agua, a pesar del viento, a pesar del oleaje, pero por concentrarte en mí, Pedro, estabas caminando sobre el agua, ¿por qué dudaste? Le dijo esas palabras, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quizás oyes que Dios te dice a ti eso mismo hoy. Hoy te dice, ¿por qué dudas, hijita amada? ¿Por qué dudas? ¿Por qué tu preocupación, tu ansiedad, amado hijito mío? Si mi poder no ha cesado, mi poder no ha disminuido,
nos dice Dios a nosotros hoy. Nos dice, te tengo tomado de la mano, te llevo en mis brazos, no te soltaré. Confía y concéntrate en mí, nos dice Dios, y no en los vientos, no en las olas. No pierdas tu mirada de mí, nos dice Dios en esta hora. Esa noche, y para terminar, esa noche Jesucristo demostró su poder divino en varias formas. Aquí hubieron varios milagros. Hemos estudiado milagros de sanidad, de sacar demonios, resucitar muertos. Lo hemos visto multiplicar 5 panes y 2 peces en mucha comida, ¿verdad? Pero fíjese, eventos de un milagro. Pero aquí Jesucristo demuestra su poder divino en varias ocasiones, de varias formas. Fíjense, los vio remar desde donde él estaba orando, en medio de la oscuridad. Y a pesar de la distancia, él los vio remando con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Eso es una cosa. Luego demostró su poder andando sobre el mar. Luego demostró su poder, otro milagro, haciendo que Pedro andara sobre el mar. Otro milagro. Y luego, otro milagro. Salva a Pedro. Jesucristo todavía está sobre el agua, recuerde. Cuando Él extiende su brazo poderoso, agarra a Pedro y lo sube, lo saca del agua. Todavía Él está sobre el agua. Otro milagro. Y también, por último, el otro milagro, calmando el viento cuando Él entra en la barca donde están el resto de los discípulos. Otro milagro más. La noche de los milagros. Pon tu fe en el Dios Todopoderoso. Pon tu fe en el Dios que te ama con amor de cruz. Ese es el amor de Dios, un amor sacrificial, un amor demostrado, un amor ejercitado y un amor que ha prometido y cumple sus promesas a través de la historia y a través de nuestra vida. Cumple sus promesas. Dios ha prometido, está ahí contigo. No se ha apartado, no se ha ido. Su poder está igual. Confía en el Dios que te ama con amor de cruz. Gracias, Padre, por esta palabra, lo que nos has dicho a cada uno. Que no se nos olvide, Señor. Tu poder y tu misericordia están por encima de cada problema. Y cuando nos concentramos en ti, cuando nos concentramos con fe en ti, podemos caminar sobre esos problemas. Podemos enfrentarlos sin temor y sin desesperación, en completa seguridad que tú estás con nosotros y nos ayudas y nos levantas con tu mano poderosa para que no nos hundamos y para que no nos ahoguemos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te bendecimos. Ahora pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos cuides como lo has hecho hasta ahora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Dios te bendiga.